Meucci. Él es director del Centro para el Futuro de las Ciudades, región Ciudad de México, para platicar de cómo centrar el futuro en un nuevo modelo urbano para México. Hay que hablar de este tema. Quizá lo que está ocurriendo en las grandes ciudades de nuestro país, algunas cosas funcionen muy bien, pero otras hay que mejorarlas y hay que identificarlas, y para esto se ha presentado los resultados de este estudio. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Así es, hemos concluido un estudio que estudia 70 ciudades en México y encontramos tres grandes, yo sí diría problemas, ¿no? Sí. Uno es que las ciudades se están expandiendo más de lo que deben, ¿no? Prácticamente todas las 70 ciudades que estudiamos están expandiendo mucho hacia las periferias. O sea, en promedio, de 1990, que fue cuando empieza nuestro estudio, al día de hoy, la distancia al centro de cada ciudad, de cada una de estas 62 ciudades, se incrementó casi el 30%, ¿no? Entonces, nos estamos alejando de los centros urbanos. Ese es uno de los grandes hallazgos, grandes problemas que encontramos. El segundo es que no solo nos estamos alejando de los centros de población, de los centros urbanos, sino esos mismos centros están perdiendo población. Entonces, no solo nos expandimos, ¿no? Sino donde tenemos concentrada la mayor cantidad de infraestructura, la mayor cantidad de servicios, la mayor cantidad de hospitales, escuelas, etcétera, están perdiendo población. La gente ya no vive ahí, ¿no? Si sumamos todas las personas que se han movido, ¿no? de los centros hacia las periferias en estas 62 ciudades, son 2.5 millones de personas, ¿no? 2.5 millones de personas menos que Sí, viven sí. en los centros urbanos. Alberto, estoy Y revisando, permíteme, estoy revisando la información a detalle de cada una de estas ciudades que has mencionado y me parece fascinante, incluso la manera en cómo lo presentan, una ruleta muy interesante. Por ejemplo, Irapuato perdió 14% de población en el centro, La Paz perdió 36% en el centro, La Piedad Pénjamo perdió 36%. La Laguna perdió 46% de población en el centro. León perdió 20% de población en el centro. Lo estoy leyendo tan rápido como va apareciendo la sí, ruleta de las ciudades con los datos muy específicos. claro, y es una plataforma, ¿no? Una plataforma en la que cualquiera puede acceder. ¿Para qué? Para que todo el mundo conozca de este problema. Entonces, es bastante interactiva, ¿no? Es bastante fácil de usar y tenemos los datos de estas 70 ciudades. Ahí pueden ver que sí hay algunas cuantas, cuatro o cinco que sí ganan población, ¿no? Pero pueden ver cómo casi en los centros, pero casi la mayoría de ellos, de las ciudades, Sí. están perdiendo población, ¿no? Entonces podemos explorar, ¿no? Nos podemos meter a cada una de las pestañas, ver los mapas de exactamente en dónde están perdiendo población y entender que es un patrón nacional, ¿no? La pregunta que surge entonces, Alberto, es si estamos observando un desplazamiento importante en estas ciudades, ¿a dónde se va la gente? A las periferias, ¿no? Se construyen nuevos desarrollos alrededor de las ciudades. Y esto hace que nos alejemos justamente de estos centros urbanos, ¿no? Entonces, las ciudades crecen, ¿no? Hacia las periferias y podemos ver ahí en alguno de los mapas, ¿no? Sí. Si nos metemos, por ejemplo, a Guadalajara, cómo era el centro urbano en Guadalajara hace 40, casi 40 años, en 1990, y cómo es la ciudad, la mancha urbana ahora, ¿no? En algunos casos casi se duplica y en otros casos casi se triplica la mancha urbana, que es la superficie que está construida en la ciudad, digamos lo que es concreto y asfalto. ¿Y esto qué implica una vez que esa población se va a esas zonas? ¿Qué problemas genera? ¿Necesidades de Uno, servicios? sí, tenemos que llevar servicios a esas zonas ahora. Ya nos costó mucho en los últimos 70 años tener infraestructura y servicios en las zonas centrales. Ahora las tenemos que llevar a las periferias, ¿no? Entonces, a nuevos desarrollos que hay afuera de la ciudad, tenemos que llevarles agua, tenemos que llevarles energía, tenemos que llevarles servicios. Eso a las ciudades, ¿no? A las zonas metropolitanas, a los municipios, y a los estados y a la federación le cuesta mucho dinero, Correcto. ¿no? Otra cosa que nos cuesta a nosotros en el día a día son los tiempos de traslado, Héctor. Tenemos que movernos mucho más para llegar a donde normalmente están los servicios y los empleos, que son en los centros urbanos, ¿no? Entonces, tiene implicaciones
en todos los niveles de gobierno, tiene implicaciones personales. A las empresas les cuesta más porque los empleados tienen que desplazarse más tiempo para llegar a ellas. Entonces, es un fenómeno que creemos nosotros nos cuesta a todos los niveles, ¿no? Y sobre todo en el largo plazo, porque podemos decir, bueno, nos cuesta, es más barata la vivienda en las periferias. Sí, hoy mismo, pero hay que llevarles agua, hay que Claro. llevarles transporte público, hay que llevarles servicios de sanidad. Entonces, en el mediano largo plazo, a todos y todas nos cuesta mucho más esta expansión, ¿no? Hay, adicional a este diagnóstico que es fascinante, Alberto, ¿hay algunas soluciones que se hayan planteado en la presentación de estos resultados? Hacia allá vamos, ¿no? Hacia allá vamos. Justamente estamos presentando la plataforma, estamos presentando también un artículo en una revista indexada que se llama Nature Communications, una de las revistas académicas más importantes del mundo. Y hacia allá vamos. Después de hacer estas presentaciones, Sí. ¿no? Ayer y hoy estamos teniendo una gran cantidad de conversaciones con múltiples actores para empezar a pensar en las soluciones, Ujú, ¿no? ujú. Y no los queremos adelantar porque ahí sí creemos que por cada ciudad habrá ciertos matices. Ya no será un fenómeno o un patrón nacional. Habrá, pues yo creo que por cada ciudad, por lo menos una serie de 5 o 6 diferentes soluciones. Entonces será una baraja mucho más amplia, pero hacia allá vamos. Estamos construyendo, uno, estudiar más las consecuencias, Sí. Héctor, de esta expansión y de esta pérdida poblacional en los centros. Y dos, empezar a estudiar cuáles son las posibles soluciones en cada una de las ciudades, ¿no? Relevante consultar este diagnóstico. Alberto Meucci, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Horizonte H. Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a todos.